Tejado destruido, Shingansina, atardecer teñido de humo. El viento soplaba entre las ruinas, arrastrando cenizas y polvo. El cielo, cubierto de nubes anaranjadas, dejaba pasar una luz débil que bañaba las calles devastadas. Sobre un tejado inclinado y medio colapsado, Eren estaba arrodillado. Frente a él, Bertold, ya en forma humana, permanecía sujeto y exhausto, la respiración irregular, los ojos entreabiertos. A un lado, Armin yacía inmóvil. Su cuerpo estaba ennegrecido por el calor extremo que había soportado, su respiración débil, casi imperceptible. Su rostro era irreconocible, pero aún se aferraba a un hilo de vida. Levi permanecía de pie, con la mano enguantada sosteniendo la jeringa que contenía el líquido brillante. Ese frasco diminuto pesaba más que cualquier espada en ese momento. A unos metros, Mikasa observaba con el ceño fruncido, sus puños apretados. La tensión era tan densa que apenas se escuchaban las respiraciones de los presentes. Levi se acercó lentamente a Eren, sus botas crujieron sobre las tejas agrietadas. «Decide rápido», dijo con voz grave, sin apartar la vista de Armin. Eren tragó saliva, el temblor en sus manos evidente. Sabía lo que significaba aquella jeringa. Una oportunidad única para salvar a uno y perder al otro para siempre. Levi estaba a punto de tenderle la mano con la inyección cuando... «Esperen». Una voz rasgada cortó el silencio. Todos giraron. Desde el borde del tejado, Floch emergió tambaleante. Sus ropas estaban desgarradas, el rostro cubierto de sangre seca y polvo. Apenas podía mantenerse en pie, pero aún así cargaba algo sobre su hombro. Con un último esfuerzo, dejó caer el peso que traía. El cuerpo inconsciente de Erwin Smith golpeó suavemente las tejas, quedando boca arriba. Su respiración era débil, sus párpados cerrados, el rostro pálido. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Levi permaneció inmóvil, la mirada clavada en su comandante. El viento volvió a soplar, arrastrando consigo un trozo de tela de capa verde. Ahora, la decisión pesaba más que nunca. ¿Armin o Erwin? El aire era denso, una mezcla de ceniza y el eco lejano de gritos. Levi sostuvo la jeringa en su mano izquierda, como si fuera el último hilo de esperanza. Dio un par de pasos hacia Erwin, cada uno más firme que el anterior, decidido a cumplir con su elección. Pero un movimiento súbito cortó el momento. Eren se lanzó contra él. No era la embestida impulsiva de un novato. Su velocidad y precisión eran distintas. El filo de su espada bajó en un corte diagonal, buscando abrirse paso por la defensa de Levi. El capitán giró apenas la cabeza, sintiendo el aire rasgado junto a su mejilla. ¿Acaso ataco a matar? Pensó en una fracción de segundo, aunque no hubo tiempo para más. Sin dudar, Levi contraatacó. Con la jeringa aún asegurada en una mano, levantó la espada en la otra para lanzar un corte rápido destinado a inmovilizarlo. Sin embargo, Eren bloqueó el ataque en el último instante, el choque metálico resonando sobre el tejado. Usando el rebote del golpe, Eren giró sobre su propio eje y desenvainó el segundo filo en dirección a su oponente. Levi, sorprendido por la destreza, soltó la jeringa y se agachó, sintiendo cómo el acero le rozaba el cabello. En un instante, cerró la distancia con un golpe seco de puño al rostro de Eren. El impacto fue contundente, enviándolo varios metros hacia atrás, rodando por las tejas hasta detenerse con la mano en la boca. Un sonido sordo acompañó el choque, indicando que el golpe había sido más que un simple empujón. Antes de que Levi pudiera recuperar la jeringa, Mikasa irrumpió. Se impulsó con el equipo de maniobras, surcando el aire como una flecha, y cayó sobre él con la fuerza de un rayo. Los dos rodaron sobre el tejado, su espada brillando amenazante a centímetros del rostro del capitán. Su mirada era clara, inquebrantable. Armin debía vivir. El ruido de la batalla alrededor se desvanecía por momentos. La verdadera lucha ahora se desarrollaba en ese pequeño espacio de tejas rotas, donde las convicciones chocaban con la misma violencia que el acero. Levi se incorporó rápidamente, buscando con la mirada el brillo metálico de la jeringa. Pero nada. Su ceño se frunció. Mikasa, aún respirando agitada por el forcejeo, también miró a su alrededor y lo notó. La jeringa había desaparecido. Un silencio breve, pero tenso, se apoderó del tejado. Y entonces, una nueva presencia interrumpió la escena. Desde el extremo del tejado, recortada contra el humo anaranjado del atardecer, una figura se erguía imponente. Toji Fushiguro. El sabueso negro de la legión. Sus botas estaban manchadas de polvo, su postura relajada y en su mano derecha, la jeringa. Mikasa abrió los ojos con sorpresa, el alivio y la incertidumbre mezclándose en su expresión. Toji, murmuró, como si confirmara que no era una ilusión. Levi, sin bajar la guardia, ajustó el agarre de su espada.
Sabía que enfrentarlo era casi inútil, pero no pensaba dejar que alguien decidiera el destino de la Legión sin luchar. Eren, por su parte, sintió que un peso se aliviaba al verlo vivo. Floch, en cambio, se quedó inmóvil, tragando saliva, demasiado consciente de la fama que tenía ese hombre. Toji observó primero a Armin, tirado, apenas consciente. Luego a Erwin, inconsciente y pálido sobre los brazos de Floch. No dijo palabra. Solo comenzó a caminar, con pasos tranquilos, hacia Armin. Levi reaccionó de inmediato, lanzándose hacia él. Mikasa intentó interponerse, pero Toji ya había medido el terreno. Pisó el tejado con firmeza. Una teja se desprendió y saltó al aire. Con un movimiento tan rápido que apenas fue visible, Toji la tomó y la lanzó como un proyectil. El impacto seco contra el abdomen de Levi fue brutal, expulsándole el aire de golpe. El capitán, sorprendido, se desplomó sobre las tejas, sus ojos apagándose mientras la respiración se le cortaba. Perdón por eso, mocoso. Toji se agachó junto a Armin y le inyectó la jeringa con precisión. El leve sonido del émbolo marcó el punto de no retorno. Mikasa y Eren retrocedieron instintivamente, el ambiente cargado de tensión. Ange llegó en ese momento, con una venda improvisada cubriendo un ojo, no había tiempo para pensar y sin pronunciar palabra, tomó a un Levi inconsciente para apartarlo del tejado. El resto quedó inmóvil, mirando a Bertold, que yacía atrapado, su destino sellado. El titán de Armin, recién surgido, avanzaba hacia Bertold. La sombra colosal cubrió al muchacho rubio, que ya no tenía fuerzas para resistirse. El estruendo de la respiración del nuevo titán se mezclaba con el crujir de las tejas y las llamas lejanas. Bertold levantó la vista una última vez y entonces lo vio. Toji, de pie, sereno, con la misma expresión imperturbable que siempre. En ese instante, como si reunir fuerzas para un último acto de desafío, Bertold gritó con voz quebrada. «Maldita sea, Toji. Tú también eres de Marley». Su voz quedó suspendida en el aire unos segundos, para luego apagarse bajo la sombra del titán. Toji no reaccionó. Ni un ceño fruncido, ni un destello en los ojos. Nada. Era como si aquellas palabras se hubieran perdido en un mar insondable. Konie, que había presenciado todo, sintió un escalofrío. Miró a Toji con una mezcla de confusión y cautela, mientras en su mente comenzaban a formarse preguntas que no sabía si quería responder. Mikasa también había escuchado el grito. Aunque la acusación era grave, su instinto le decía que no era verdad. Sí, había detalles inquietantes como el hecho de que Toji dijera venir de un pueblo al sur. El mismo sur de donde habían venido Reiner, Annie y Bertold. Y había sido por ese dato que, meses atrás, descubrieron que aquellos dos eran traidores. Pero Mikasa recordaba perfectamente cómo Toji había salvado vidas incontables veces. Cómo había derrotado a la titán hembra en el bosque de árboles gigantes, cómo había estado siempre en primera línea cuando más lo necesitaban. Si realmente estuviera del lado enemigo, ¿por qué habría hecho todo eso? Y lo más importante, ¿quién podría detenerlo, si lo fuera? El silencio que cayó sobre el grupo fue denso, casi físico. Eren, con el rostro serio, dio un paso adelante. No miró a los demás, ni dio señales de haber escuchado el último grito de Bertold. No quería creer en esas palabras. No podía. Admiraba a Toji, pero al mismo tiempo lo temía. Y en el fondo de su mente, albergaba una sospecha. Si Toji tenía un plan a largo plazo, entonces no era algo que él pudiera entender ni detener. El viento sopló, llevándose con él las últimas brasas del tejado. Momentos después, Armin, cubierto de vapor y sin fuerzas, emergió lentamente de la nuca del titán. Sus ojos estaban cerrados, el aliento débil. Mikasa y Eren se lanzaron hacia él, ayudándolo a bajar mientras Konie y Jin retiraban escombros para abrirles paso. «Tranquilo, ya estás aquí», murmuró Mikasa, sujetando su brazo con cuidado. A unos metros, Ange se encontraba arrodillada junto a una camilla improvisada, donde Levi yacía inconsciente, respirando con dificultad. El vendaje improvisado alrededor de su torso estaba empapado de sudor. Ange mantenía la vista en él, calculando en silencio qué pasos seguir. Floch permanecía apartado, con la mirada perdida, repasando en su cabeza la cadena de eventos que habían ocurrido en cuestión de minutos. Nada tenía sentido y, sin embargo, todos seguían vivos. En parte, por Toji. El mencionado había desaparecido brevemente entre los restos de un edificio derrumbado y ahora volvía, caminando con la calma de quien no siente la urgencia de la guerra. En su mano derecha sostenía un arma extraña, 3 tubos de metal atados entre sí por una corta cadena, que centelleaba a la luz del sol poniente. Se movían con un leve sonido metálico al compás de sus pasos. Floch no pudo evitar mirarlo fijamente.
La curiosidad mezclada con nerviosismo lo empujó a acercarse. Tragó saliva y forzó una media sonrisa. Bonito aparato. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó, intentando sonar casual, aunque su voz delataba cierta tensión. Toji lo miró de reojo, midiendo su reacción. Sin cambiar la expresión, respondió con un tono plano. Lo encontré tirado por ahí. La mentira era tan evidente que resultaba casi descarada. Floch lo notó al instante. Una gota de sudor le recorrió la sien, mientras en su interior una voz le decía que no insistiera. Retrocedió un par de pasos, levantando una mano como si quisiera cortar la conversación. Pues si encuentras otra, me la das, bromeó, intentando sonar ligero, aunque el nerviosismo no se le borraba del rostro. Toji soltó una pequeña sonrisa, apenas curvando una comisura, como si aquella respuesta le resultara entretenida. Luego giró la muñeca y el arma emitió un suave tintineo, antes de que él continuara caminando hacia el grupo principal. El viento arrastró el olor a humo y sangre. La batalla había terminado, pero la tensión, no. Muralla, mediodía. El sol caía directamente sobre las piedras gastadas de la muralla, calentándolas después de una noche fría. A un lado, en una zona improvisada para atender a los heridos, Armin despertó de golpe, incorporándose con una respiración agitada. El sudor le perlaba la frente, y sus manos temblaban ligeramente. A su lado, Sasa reposaba con una venda húmeda sobre la frente. Movía los labios murmurando frases inconexas, atrapada entre el sueño y la fiebre. Jin, que vigilaba desde un par de metros, se giró al notar que Armin abría los ojos. Sin perder tiempo, encendió una bengala y la lanzó al cielo. El humo de señal comenzó a elevarse, visible desde la base de la muralla. En cuestión de minutos, Mikasa, Konie, Ange y otros miembros del escuadrón se acercaron. La brisa que pasaba sobre la muralla traía el eco de los pasos apresurados. Entre palabras medidas y silencios incómodos, le explicaron lo ocurrido, la batalla, las pérdidas, y, finalmente, la decisión que Toji había tomado al inyectarle el suero. Armin escuchó en silencio, sin apartar la mirada del suelo. Su respiración se volvió más pesada. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi rota. ¿De verdad decidieron que yo era más importante que el comandante Erwin? Nadie respondió de inmediato. El peso de aquella decisión flotaba en el aire como una nube que nadie podía disipar. Base de la muralla, interior de una vieja casa. La luz entraba sesgada por las ventanas sucias y agrietadas. El polvo flotaba en el aire, danzando en rayos de sol que atravesaban la penumbra. En una mesa de madera marcada por años de abandono, yacían cubiertos oxidados y platos vacíos, como si alguien hubiera salido un día y jamás regresado. Toji estaba sentado en una silla, ligeramente inclinado hacia atrás. En su mano derecha sostenía una botella de sake sellada, el vidrio opaco por el tiempo. Sabía que su cuerpo jamás se vería afectado por el alcohol, pero eso no le impedía desear probarlo. Con un movimiento simple, clavó el pulgar en el corcho y lo extrajo sin esfuerzo. El sonido hueco resonó en la habitación. Levantó la botella y bebió un sorbo largo. No había rastro de oxidación ni amargor. Aquel sake había sobrevivido al paso del tiempo. Sobre la mesa descansaba su nueva arma, la nube incinerante, con su cadena corta y sus 3 tubos metálicos aún manchados de polvo. Toji volvió a beber, esta vez cerrando los ojos, y murmuró: «Este es un buen sake». La luz de la puerta se oscureció de pronto. Una sombra se proyectó sobre él. Toji levantó la mirada y vio a Eren acercarse con paso tranquilo, el rostro serio pero sin tensión. Eren apartó una silla con un suave movimiento y se sentó frente a él. Sin pronunciar palabra, extendió la mano. Toji, sin hacer preguntas, le entregó la botella. Eren la sostuvo unos segundos, observando el reflejo de la luz en el vidrio, y luego dio un trago. El calor del sake recorrió su garganta. Suspiró, casi imperceptiblemente, y dijo: «Está bueno». Se la devolvió. Toji asintió, tomó otro sorbo y, dejando la botella suavemente sobre la mesa, respondió: «Sí. Hay cosas que, a pesar del tiempo, no pierden su esencia». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Solo 2 personas compartiendo un momento improbable, con la guerra todavía latiendo afuera. Entre tragos y miradas que decían más que las palabras, el sol siguió su curso, y la botella, poco a poco, se fue vaciando. Muralla, mediodía, zona de recuperación. El viento soplaba frío a pesar del sol alto. En la improvisada línea de camillas instaladas sobre la muralla, Levi comenzó a abrir los ojos. La luz lo obligó a entornar la mirada mientras su respiración era lenta, pesada. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le atravesó el abdomen, como si un hierro candente se lo perforara.
Un quejido breve y seco escapó de su garganta antes de que pudiera contenerlo. No te muevas por ahora, la voz de Ange llegó rápida, preocupada. Se agachó a su lado, asegurándose de que las vendas no se aflojaran. Levi cerró los ojos un instante, controlando la respiración. ¿Qué pasó?, preguntó con voz áspera. Ange se tomó un momento. No era fácil responder. Finalmente, dijo con la sinceridad que siempre le había caracterizado. Erwin no lo logró. Levi no reaccionó de inmediato. Su rostro era una máscara vacía. Armin está vivo. Y ahora es el portador del titán colosal. Un leve asentimiento fue todo lo que salió de Levi, aunque sus manos se apretaron contra las sábanas. Recordó con nitidez el momento en que Toji lo noqueó con una simple teja lanzada desde el tejado. La rabia le subió por el pecho, pero era inútil. No había vuelta atrás. Ange vaciló, mordiéndose el labio inferior. Sabía que lo que venía sería mucho más duro de decir. Levi, hay algo más. Él giró el rostro hacia ella, esperando. Isabel y Farlan no sobrevivieron. La voz de Ange se quebró apenas al pronunciarlo. La explosión del colosal los alcanzó. Los ojos de Levi se abrieron de golpe. Su respiración se aceleró de inmediato. Isabel y Farlan, las únicas personas que lo habían aceptado tal como era. Los recuerdos golpearon su mente. Risas compartidas en calles oscuras, miradas cómplices en medio de misiones imposibles, la sensación de pertenencia que creía no merecer. Sus manos subieron lentamente hasta cubrir su rostro. Sus hombros comenzaron a temblar. No, ¿por qué?, murmuró, la voz rota, apenas un hilo. Ange bajó la mirada. Se quedó junto a él, en silencio. No había palabras que pudieran llenar un vacío así. El viento seguía soplando, indiferente. Arriba, el cielo era azul y despejado como si nada hubiera pasado. Porque así era el mundo. No siempre amable, no siempre justo. Uno podía darlo todo, ser la mejor persona posible, y aún así el mundo seguiría su curso, sin mirar atrás. Shigansina, tarde cálida, calles vacías. Las órdenes de Ange habían sido claras. Reagruparse, esperar a que Levi se recuperara, y mientras tanto, ella misma, Toji y Eren irían a inspeccionar el sótano de la antigua casa de los Jaeger. Aunque ya conocían buena parte de la verdad por boca de Anye, las pruebas físicas seguían siendo importantes. El silencio los acompañaba mientras avanzaban por las calles polvorientas de Shigansina. El viento arrastraba hojas secas y restos de papeles amarillentos, restos de una vida que había sido interrumpida hacía años. Toji caminaba a un ritmo pausado, las manos en los bolsillos, su mirada escaneando cada rincón como si estuviera evaluando un campo de batalla. Se detuvo un segundo frente a una pequeña tienda abandonada. En el escaparate, cubierto de polvo y telarañas, un osito de peluche permanecía sentado, con un ojo faltante y la costura del brazo desgarrada. La tela descolorida hablaba de años de abandono. Sin decir palabra, Toji siguió caminando. Eren, serio, mantenía la vista al frente. Sus botas resonaban contra la piedra, marcando un ritmo constante. Ange, en cambio, miraba de un lado a otro con un brillo de curiosidad en sus ojos, como si tratara de absorber cada detalle de ese lugar que había estado perdido tanto tiempo. Doblaron a la izquierda, y allí estaba, la antigua casa de Eren. Un bloque de piedra y madera marcado por el tiempo, con una enorme roca incrustada en lo que alguna vez fue la entrada principal. El musgo y las grietas hablaban de años de abandono y silencio. Avanzaron hasta la parte trasera, donde un par de viejas puertas de madera se encontraban en el suelo, ocultas a medias por maleza y polvo. Eren se agachó y las abrió sin dificultad. El candado, si alguna vez lo hubo, ya no estaba. Un pasillo corto y estrecho se abría ante ellos, descendiendo hacia la penumbra. La humedad impregnaba el aire, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Al final del pasillo, una puerta de madera sólida bloqueaba el paso. Esta sí tenía un candado grueso y oxidado. Eren, con un gesto casi automático, tomó la llave que colgaba de su cuello y la insertó, o al menos, lo intentó. La llave no encajaba. ¿Qué?, murmuró, frunciendo el ceño. Toji se acercó sin decir nada, apartando suavemente a Eren con un gesto seco. Tomó el candado con una mano y, con un tirón seco y preciso, lo arrancó de la madera como si fuera un juguete. Lo dejó caer al suelo, donde rebotó con un sonido hueco. Una gota de sudor bajó por la sien de Ange, que observó la escena sin comentarios. Empujaron la puerta. El interior del sótano era pequeño, con paredes de piedra irregular y estanterías abarrotadas de frascos, pergaminos enrollados y cajas de madera. En el centro, una mesa pequeña cubierta de libros abiertos, plumas de ave y botellas de tinta seca.
El olor a papel viejo llenaba el aire. Ángel encendió una pequeña lámpara de aceite que descansaba sobre la mesa. La luz temblorosa iluminó cada rincón, revelando motas de polvo que flotaban en el aire. Buscaron durante varios minutos, revisando libros y pergaminos, pero no había nada que revelara un gran secreto. Los documentos parecían más bien registros médicos, recetarios, cuentas, nada extraordinario. Fue entonces cuando Toji, con la calma que lo caracterizaba, se fijó en un detalle. El escritorio tenía un cajón con un pequeño orificio para una llave. «Intenta con la tuya», dijo, señalando con un leve movimiento de cabeza. Eren obedeció. Esta vez, la llave encajó perfectamente. Giró el mecanismo y el cajón se abrió con un leve chirrido. Dentro no había nada. ¿Vacío?, preguntó Ángel, desconcertada. Toji se agachó, pasó los dedos por la base interna del cajón y dio un golpecito. El sonido era hueco. Sin esfuerzo, retiró una tabla delgada, un falso fondo. Debajo, cuidadosamente envueltos en tela para protegerlos, descansaban 3 libros. El polvo cubría sus tapas, pero se notaba que habían sido guardados con cuidado. Eren los tomó con ambas manos, el pulso acelerado. Los 3 intercambiaron miradas, conscientes de que lo que tenían enfrente no era un simple hallazgo sino algo que podía cambiar todo. Una vez más, la lámpara parpadeó, y la sombra de Toji se proyectó en la pared, enorme, como si fuera un guardián silencioso de esos secretos. Eren colocó los 3 libros sobre la mesa. El cuero de las tapas estaba reseco, con las esquinas dobladas y desgastadas por el tiempo. El silencio en el sótano era tan denso que se podía escuchar el leve crepitar de la llama de la lámpara. Ángel, con manos ansiosas, tomó el primer libro. Lo abrió con cuidado, como si el más mínimo descuido pudiera deshacer esas páginas en polvo. Entre textos escritos con letra pequeña y precisa, un objeto cayó suavemente sobre la mesa. Era una hoja gruesa, más rígida que las demás. No era una ilustración como las que acostumbraban ver en mapas o manuales, tenía un nivel de detalle imposible de lograr con pluma y tinta. Allí, en esa superficie amarillenta por los años, se veía claramente al padre de Eren, Grisa Jaeger, de pie junto a una mujer de cabello oscuro que lo miraba con ternura, y un niño pequeño que sonreía sujetando la mano de ella. Eren se inclinó hacia adelante, sintiendo un peso en el pecho. Sus ojos iban del rostro de su padre al de aquella mujer y luego al niño. No podía apartar la vista. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz tensa. Ángel ladeó la cabeza y ajustó sus gafas, llevándolas al borde de la nariz. Al girar la hoja, descubrió un texto escrito con una caligrafía distinta a la de los demás apuntes. «Esto no es un dibujo. Es un fragmento de un momento tomado gracias a una cámara. Un objeto capaz de capturar instantes y fijarlos para siempre en fotos. Vengo de un lugar lejano. La humanidad no está al borde de la extinción, hay más, en tierras muy alejadas de aquí». Ángel abrió los ojos, casi pegando la nariz al papel. La idea de un aparato capaz de capturar la realidad con esa exactitud le parecía imposible y fascinante a la vez. «Un aparato que atrapa momentos exactos», susurró, como si estuviera ante un hallazgo arqueológico único. Sus dedos temblaban al recorrer el borde de la foto, examinando cada trazo, cada sombra. Eren no le prestó atención a esa parte. Sus manos seguían sosteniendo la imagen, sus dedos apretando un poco los bordes. El niño en la foto no era él. Y sin embargo, estaba al lado de su padre. «¿Quién es esta gente?», murmuró, sin esperar respuesta. Toji, mientras tanto, permanecía apoyado en la pared, con los brazos cruzados. Sus ojos pasaron por la foto apenas un segundo antes de volver a perderse en la penumbra. Sabía lo que era una foto, sabía que el mundo no terminaba en esas murallas, y el contenido no le sorprendía. Lo único que notaba era cómo esas palabras y esa imagen sacudían a los otros 2. Ángel siguió hojeando el libro, encontrando párrafos que hablaban de lugares con cielos despejados, mares sin titanes, y ciudades que se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar. Era parte de la verdad que Annie ya había contado, pero ahora estaba escrita, palpable, imposible de refutar. Eren dejó la foto sobre la mesa. Su mirada estaba fija en el vacío, como si algo dentro de él hubiera cambiado. La luz de la lámpara titiló. Las sombras en las paredes se alargaron. Afuera, el viento golpeó una de las puertas del sótano, produciendo un sonido hueco que retumbó en el silencio. Toji tomó uno de los otros libros, lo abrió sin prisa, y pasó una página. No comentó nada. Ángel volvió a dejar la foto en el centro de la mesa. Nadie habló.
Y entonces, como si el mundo quisiera guardar para sí esos secretos, la escena se oscureció. Sala de reuniones del alto mando, amanecer. El eco de pasos firmes resonó en el pasillo de piedra. La puerta doble de la sala se abrió, dejando entrar a una joven soldado que llevaba el uniforme impecable, el sudor marcando su frente. Señores, la legión ha llegado. El comandante Dot Pixis levantó la vista de inmediato, interrumpiendo la conversación que mantenía con uno de los oficiales. Su ceño se frunció, y tras un breve silencio se puso de pie con una seriedad inusual. En el otro extremo de la sala, Darius Sackley también se levantó de su asiento, dejando la copa de té que reposaba frente a él. Sus ojos se entrecerraron, como si supiera que la reunión que estaba por empezar no traería buenas noticias. La puerta se abrió nuevamente y, esta vez, el sonido de botas alineadas llenó la estancia. En el centro, los sobrevivientes de Shingansina avanzaban en formación. Sus uniformes, limpios y en perfecto orden, contrastaban con los rostros endurecidos por la batalla. Entre ellos, destacaba una figura poco habitual en estas presentaciones. Toji Fushiguro, sorprendentemente vestido con el uniforme de la legión, el cabello negro peinado hacia atrás, expresión neutral, caminando como si aquella formalidad no le afectara en lo más mínimo. Al frente, una larga mesa presidida por Darius Sackley. A su derecha, Pixis y otros líderes militares de las murallas. Entre ellos, algunos de los rostros más influyentes de Paradis. Cerca de la mesa, sentado con el torso recto a pesar de las vendas que cubrían parte de su abdomen, estaba Levi, el rostro inexpresivo pero con una mirada que dejaba claro que cada palabra dicha allí sería evaluada con precisión. A su lado, Ange Soe, su mirada oculta tras los reflejos de sus gafas, observando la sala. Finalmente, Darius rompió el silencio con voz grave. Comandante Soe, proceda. Ange se puso de pie, su postura firme, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Dio un paso al frente, la luz de la sala iluminando la mitad de su rostro. La misión para retomar Shingansina y sellar la brecha de la muralla María fue llevada a cabo con éxito, comenzó, su voz clara, sin titubeos. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos vidas valiosas. Darius la interrumpió con un gesto de la mano. Mencione a los caídos. Todos. Ange asintió y tomó aire antes de continuar. Cerca de 100 soldados no regresaron. La mayoría cadetes novatos, recién integrados a la legión. Cayeron en la embestida a caballo que el comandante Erwin Smith lideró contra el titán bestia con el único propósito de dar a nuestro escuadrón de élite una oportunidad para flanquearlo. Pixis cerró los ojos un momento, en un gesto breve pero cargado de respeto por el sacrificio. Erwin cayó en esa carga, continuó Ange, su voz más grave. El plan de flanqueo fue ejecutado, pero el que abatió al titán bestia no fue el capitán Levi. En ese instante, un leve murmullo recorrió la sala. Ange mantuvo la compostura. El golpe final lo dio el cabo Toji Fushiguro, mejor conocido como el sabueso negro de la legión. Toji, en su asiento, ni se inmutó. Sus ojos parecían más atentos a un insecto que trepaba por la madera de la mesa que a la mención de su propio nombre. El objetivo que estaba en la nuca del titán bestia fue retirado por otro titán cuadrúpedo, y ambos escaparon. Reiner Braun y Annie Leonard también lograron huir. Annie nos traicionó justo en el momento en que Toji y Levi combatían contra Reiner. El silencio se hizo pesado, hasta que Ange retomó la narración. La explosión del titán colosal causó devastación en el distrito. En ese momento, el cadete Armin Arlert elaboró un plan para derrotarlo. El éxito fue total, pero las quemaduras que sufrió lo dejaron al borde de la muerte. La tensión en la sala aumentó. Ange miró brevemente hacia Levi antes de decir lo siguiente. Teníamos un solo vial de suero titán. Hubo un desacuerdo, algunos querían salvar a Armin, otros al comandante Erwin. Varias miradas se dirigieron a Levi, que seguía inmóvil, sin decir nada. Fue entonces cuando Ange bajó un poco la voz. El cabo Toji Fushiguro tomó el suero por la fuerza, noqueó en combate al capitán Levi y se lo inyectó al cadete Armin Arlert. El eco de sus palabras se extendió por la sala. Un silencio absoluto reinó durante varios segundos, roto únicamente por el crujir de la madera de las sillas cuando algunos oficiales se movieron incómodos. Al terminar la frase anterior, un par de oficiales intercambiaron miradas, sus labios apretados como si quisieran hablar de inmediato. La revelación sobre el suero aún flotaba en el aire como un cuchillo sin caer, pero la disciplina militar los mantenía en silencio por ahora. Ange tomó un pequeño sorbo de aire, y sin bajar el tono, continuó. La segunda parte de nuestro informe se refiere al contenido del sótano de la antigua casa del cadete Eren Jaeger. Varias cejas se arquearon. El misterio del sótano era una deuda pendiente desde hacía años.
Allí, prosiguió, encontramos documentos, cosas llamadas fotografías y registros que confirman la verdad sobre la humanidad y los titanes. El murmullo creció en intensidad. Sakli golpeó suavemente la mesa con 2 dedos, pidiendo silencio. Eren Jaeger, Ange giró la cabeza hacia él, es el actual portador del titán de ataque y del titán fundador. Un leve suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos oficiales anotaban frenéticamente, otros solo mantenían los ojos fijos en Eren, que permanecía sentado, mirando hacia el vacío con una mezcla de concentración y cautela. El titán fundador, continuó Ange, tiene la capacidad de controlar a todos los titanes y borrar los recuerdos de los eldianos. Pero solo puede ser utilizado en su máximo potencial si su portador posee sangre real. Pixis entrelazó los dedos bajo la barbilla, observando cada gesto de Eren. Eren, por su parte, dejó de mirar a la mesa y comenzó a perderse en sus propios pensamientos. Sangre real. De golpe, un recuerdo se activó en su mente. Aquel instante, frente al titán de la sonrisa. La desesperación, el contacto, y luego la respuesta inmediata de todos los titanes cercanos obedeciendo sus órdenes. Sus pupilas se contrajeron. Tenía sangre real y estaba en forma de titán. El rompecabezas se armaba solo. Lo había hecho antes sin darse cuenta. Por un instante sintió la urgencia de levantarse y decirlo, de compartir lo que había descubierto. Pero algo lo detuvo. Si lo saben usarán a historia como un arma para mí. Eren apretó los puños bajo la mesa, guardando silencio. Ange, sin notar su conflicto interno, continuó con el informe. Según los documentos hallados, la nación enemiga de Marley es consciente de nuestra existencia y, con toda seguridad, volverán a atacarnos. Y lo harán pronto. Un silencio denso cayó sobre la sala. Nadie interrumpió. El único sonido era el tic-tac de un viejo reloj de pared. Finalmente, Ange cerró la carpeta con el informe y miró directamente a Sakli. Señores, debemos prepararnos para la contienda. Sakli asintió lentamente, mientras Pixis dejaba escapar un suspiro profundo. La reunión no había terminado, pero todos sabían que, a partir de ese momento, cada palabra sería medida y cada decisión, un paso hacia una guerra inevitable.